Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy, como todos los viernes, hoy nos toca nuestro programa de Fiscal a Fondo. Vamos a tocar un tema muy importante, no porque los otros no sean importantes ni los que vienen no los dejen de serlo, sino para el mundo de las personas físicas, que es la adquisición de bienes en forma personal. Vamos a ver que en pocas ocasiones es eso. Vamos a ver la adquisición de bienes en copropiedad, que es muy común en la familia mexicana, y los bienes adquiridos durante y en el matrimonio, que puede ser por sociedad conyugal o inclusive no necesariamente por sociedad conyugal. Nos vamos a dar cuenta que esa parte de la adquisición de bienes que necesariamente es patrimonial, tiene muchos efectos. El primer efecto que tenemos es, si nosotros adquirimos un bien, la autoridad se va a preguntar, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar ese bien, para adquirirlo? Y ahí es donde empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque puede ser por muchos conceptos. Puede ser de nuestro trabajo, que eso es, lo dividimos en dos, que sea lo fiscalmente declarado o lo fiscalmente no declarado. Podemos tener, porque nos hicieron un préstamo y con ese préstamo hicimos o realizamos la adquisición. Otra forma de adquirir el bien es por donación, que puede estar exenta, puede estar grabada en vida y más allá de la vida por sucesión testamentaria. Bueno, todas estas formas de poderse llegar, o estas vertientes para llegar a tener pues la posibilidad de adquirir ese bien, tiene un origen. Y la autoridad está muy atenta en ver de dónde viene ese origen. Pues sabes que es de mi trabajo propio y están mis declaraciones. Perfecto. No tienes problema. ¿Sabes qué? Lo recibí de una donación. Bueno, ¿y quién te lo regaló? No, pues me la regaló mi papá, mi mamá, mi hijo. No tienes problema. Ascendientes y descendientes en línea recta. Me lo regaló mi cónyuge. Ah, tampoco tienes problema. Independientemente del régimen en el cual obtuviste tu matrimonio, que al ratito lo hablamos. Si es por una donación, podría estar también grabada. Eso lo tenemos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde tenemos enmarcado las donaciones exentas y las donaciones grabadas. Ya atacaremos ese punto más adelante. Simplemente estamos puntualizando el origen. Vino de una herencia. Perfecto. Todos los bienes que recibimos de esa herencia, como bienes, están exentos aquí en territorio nacional. Si los recibes porque recibiste una herencia del extranjero, pues ahí tenemos que ver si en el extranjero se paga un impuesto por la adquisición de esos bienes por sucesión testamentaria. Si sí se pagan unos impuestos por sucesión testamentaria, nosotros tenemos que ver que ese impuesto, si tenemos o no la posibilidad de acreditar ese impuesto aquí en territorio nacional. Y nos encontramos con una situación complicada porque solamente vamos a poder acreditar el impuesto
por el cual se cause un impuesto en territorio nacional para acreditarlo. Si no, pues no se puede. Si no, quedaría un saldo a favor y ¿quién me lo regresaría? Ni modo que aquí en territorio nacional, ni modo que en el extranjero, no lo regresaría. Entonces, más allá de la vida. No estamos contemplando aquí los intereses, el rendimiento o lo que generan esos bienes que son de la herencia, antes que inclusive de percibir esos bienes de la herencia. Supongamos que es un edificio que me van a heredar y en tanto se hace todo lo de la sucesión testamentaria, bueno, pues está generando rentas. Bueno, por esas rentas sí voy a pagar. Va a pagar los pagos provisionales, los va a pagar el albacea, y la anual, ya sea que lo pague el albacea o lo pague un servidor, porque eso sí le corresponde netamente al heredero o legatario. Sin embargo, tenemos que decidir si queremos o no hacer la declaración anual, ya que si lo hace el notario, el representante legal albacea, se podría considerar como impuesto definitivo y tendría que ser en casos muy contados en donde no me convenga hacer la anual. ¿De acuerdo? Bien. Ya tuvimos la adquisición. Préstamo. ¿Quién te realizó el préstamo? Bueno, me lo realizó mi hermano. Perfecto. Aquí el problema es, yo ya lo resolví porque ya tengo quién me dio ese dinero, quién me prestó ese dinero. El problema está que le pueden decir a mi hermano, a ver, hermano de Jesús, ven acá y dime de dónde sacaste el dinero para prestarle a Jesús. ¿Tendría mi hermano o la persona que me hizo favor de hacer el préstamo, obviamente, checar que todo ese dinero que me prestó tuvo la posibilidad de que el origen sea lícito, o sea, que haya pagado impuesto y que haya obviamente hecho todo lo necesario, resolver todos los problemas de su vida para que le haya sobrado ese dinero para prestar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no lo tiene, tiene problemas. Entonces, aquí nos encontramos entre quién me va a prestar y a quién le voy, o de quién voy a recibir el donativo, porque el donativo puede estar grabado, independientemente de que investiguen quién me lo regaló o quién me lo donó, lo recibió, vamos a decir, habiendo cubierto todos los requisitos legales. Tenemos el préstamo, tenemos la donación, tenemos la sucesión testamentaria y tenemos el trabajo. 4 formas de tener un ingreso y de poder adquirir bienes. Ahora bien, ese bien es, para mí, ese bien lo adquirimos entre mi hermano y yo porque cuando estábamos jóvenes o ahorita supuestamente vamos a comprar un bien para tenerlo los dos, para usarlo los dos. Todos los bienes, él me da una parte, yo le doy otra parte y adquirimos el bien. Repito, el origen siempre es importante, que haya sido dentro del marco legal y haya sido lícito. ¿De acuerdo? Bien. Ya compramos ese bien, entonces ese bien se adquiere en copropiedad. Entonces, teniendo en cuenta eso, independientemente de que vamos a hablar de ese bien y qué significa cada uno de los conceptos por los cuales los adquirentes lo estamos recibiendo, lo vamos a aclarar más adelante.
Entonces, ese bien se considera en copropiedad. Cuando un bien o un derecho se adquiere en copropiedad, obviamente los partícipes de esa copropiedad pues gozan de los bienes o disfrutan de los bienes o de los recursos que se compró en copropiedad, porque los dos cooperamos y los dos tenemos el bien y lo gozamos. Es cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas y pro indiviso es en porcentaje. Entonces ya tenemos la copropiedad. Bien. Yo adquirí un bien por cualquiera de los medios que a ustedes ya les comenté y voy a contraer nupcias. Me voy a casar. En primer lugar, habría que, cuando uno se presenta ante el juez civil, le van a preguntar, ¿se viene usted a casar? Sí. ¿Por qué régimen se viene usted a casar? ¿Por separación de bienes o por sociedad conyugal o bienes mancomunados? Vamos a decir que son las dos grandes divisiones, independientemente que pueda existir, como en el estado de Oaxaca, creo que 3 o 4 formas diferentes que al final recaen en cualquiera de esas dos, ¿no? Ya lo comentaremos. Entonces, tengo que decirle al juez de lo familiar, al registro civil, que si esos bienes me tendría que preguntar él, déjeme decirle que una de las obligaciones que tiene el juez del registro civil es citar a los consortes y explicarles los regímenes en los cuales existen para el matrimonio, para esa unión. Él lo tiene que explicar, normalmente no explica nada. Sería una falta que podríamos reclamarle, inclusive desde el punto de vista legal. Pero decimos, bien, entonces vamos a llenar nuestras capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones son las cláusulas de un contrato, porque acuérdense que iniciamos una unión, no nada más sentimental, tampoco nada más para tener hijos, sino para tener un camino de vida, una forma de vida. Entonces, el que escojamos, tenemos que poner dentro de esas capitulaciones o cláusulas matrimoniales, primero, ¿qué bienes tengo antes de estar en el matrimonio? ¿Qué bienes entran o no entran al matrimonio? Porque casándonos a partir de esa fecha, esos bienes sufren diferentes cambios. Si yo digo que los bienes que tengo antes del matrimonio es míos, pues son míos, ¿no? No quiere decir que no gocemos, mi cónyuge y yo, de tener o de gozar esos bienes. Una casa, un automóvil, los muebles, todo lo que tenga que ver con esa vida en común. Entonces, segundo, ¿debes dinero? ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Y quién se va a hacer cargo de esas deudas? Podemos convenir que esas deudas, que son antes del matrimonio, las pague la propia persona o vaya a entrar en que se pague por los dos. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los bienes con los cuales antes de que me case ya tenemos las deudas. Hay una cosa que quiero aclararles y que vamos a decir que es muy común. Normalmente
las damas son las primeras que al ser independientes económicamente, pues dicen, ya me voy a vivir fuera. No así los caballeros, ¿eh? Somos como más comodines. Y entonces empieza la mujer a trabajar y empieza a comprarse su casita o su departamento y empieza a pagar. Empieza a amueblarlo, empieza a hacer su vida. Mujer trabajadora, lista, guapa, pues es un buen candidato para el matrimonio, una buena candidata para el matrimonio. Es importante también que se fije quién va a pagar o va a seguir pagando ese departamento o casa. Por lo siguiente, a ver, imagínense ustedes, todo esto que les estoy platicando está en algunos artículos del Código Civil referentes a las uniones de los seres humanos, su matrimonio. Imagínense que una dama empieza a tener su departamento, lo está pagando, compra sus muebles, tiene su novio y le dice, bueno, pues ya tenemos departamento, pues ya. Entonces se casan y van a vivir a ese departamento. No falta un familiar que le diga, oye, hijita, ¿cómo estás? Bien, y tu marido, y esto. Oye, ¿y tu departamento? No, pues lo estoy pagando. Lo estás pagando tú. Pues mejor que él lo pague, pues si no paga renta, no tiene departamento, pues que él lo pague. Y no falta que le diga, pues tienes razón, vamos a obligarlo a que lo pague. Bueno, llega la dama, le dice a su marido, ¿sabes qué hora te vas a hacer cargo de la mensualidad del departamento? Dice, sí, sin problema. Mes a mes saca de su chequera o de su tarjeta, pone domiciliado eso para que lo vaya pagando él. ¿Cuáles son los problemas y los riesgos? Ya vimos el beneficio, que la dama no va a seguir pagando, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si se llegan a separar, resulta que si él o ella demuestran que estuvo pagando, pues resulta que es copropietario en la medida que siguió pagando. Entonces, es muy importante definir que la dama debe de seguir pagando ella de su dinero, ¿sí?, el departamento, para que así, al momento de la separación, que ojalá y nunca suceda, que lo piensen bien cuando se vayan a casar, que no sea que sean copropietarios después del famoso divorcio. Entonces, eso es muy importante tenerlo. O sea, si yo tengo bienes que los estoy pagando, síguelos pagando porque van a ser tuyos, nomás hay que poner que ese bien, anteriormente al matrimonio, pues ya tenías el bien o tenías el derecho de acrecer en tu matrimonio esa serie de bienes. Importante definirlo bien, importante definirlo en las capitulaciones. Todo el mundo podemos ser más o menos críticos de lo que se refiere a platicar de esto antes del matrimonio. Si yo le dijera a la que va a ser mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a casar por separación de bienes. Lo primero que probablemente pensaría es, ¿qué te pasa? ¿Crees que me caso por ti, por tu dinero? Bueno, no. Un suplicio que no se te va a acabar hasta más allá de la muerte. No se les olvida. Por eso es que normalmente las que deciden en qué régimen va a haber un matrimonio es obviamente
el régimen cuando la mujer y el hombre se ponen en ese papel. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te casas por sociedad conyugal, vas a adquirir bienes a partir de que firmes el contrato. Sin embargo, adquieres bienes por donación, ya sea grabada o exenta, de todos y cada uno de los regalos que reciben los esposos. Si me voy a casar por separación de bienes, pues los bienes que vengan a nombre de ella son de ella, los bienes que vendan a nombre de él son de él, y los bienes que vienen a nombre de los dos, pues el bien es de los dos. Es importante la fecha del matrimonio porque los adquiridos antes de la fecha del matrimonio, en principio, pertenecen al dueño o al que tiene el derecho antes de la fecha del matrimonio. Entonces, si yo me voy a casar por separación de bienes y hay bienes que nos van a regalar a nombre de los dos, al momento de casarnos, pues tenemos bienes en copropiedad, como si estuviéramos casados por sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver que no hay tal separación de bienes, ni hay tal total sociedad conyugal, ya que puede variar. Y es lo que una de las cosas que vamos a platicar ahorita referente a la adquisición de bienes antes del matrimonio en forma personal y en copropiedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si estoy casado por sociedad conyugal, debo de platicarles que existe el tronco común es el matrimonio y las obligaciones del matrimonio. Ese es el tronco común y tiene una bifurcación que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Entonces, si el tronco común del matrimonio me dice que los consortes tienen obligación de aportar de acuerdo a sus posibilidades el dinero necesario para el bien común, bueno, a lo mejor va a haber uno que tenga más posibilidades y va a haber otro que tenga menos posibilidades. Mas no por eso, sí, tiene que ver algo con el régimen en el cual se escoge. Si hay un cónyuge que tiene mayor poder adquisitivo, bueno, pues será el que mayor aporte. ¿De acuerdo? Si los dos trabajan, bueno, pues los dos aportan. ¿Qué aportan? Pues no sé, de repente tú compras la comida, yo compro la comida, de repente, pues no sé, todo lo que pasa dentro del ámbito familiar. A lo mejor mi cónyuge tiene más dinero y compra más cosas. Bueno, qué bueno. O puede dejarlas de comprar. El caso está en que los dos tienen la obligación, de acuerdo a sus capacidades, de aportar al bien común, independientemente del régimen que escojan. ¿De acuerdo? Eso es otro boleto. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo y teniendo en cuenta esta situación, pues nos vamos a dar cuenta que no hay tal sociedad conyugal total y no hay tal separación de bienes total. Casi les podría decir que la separación de bienes difícilmente es total. Entonces, aunque exista un divorcio
y exista una separación de bienes, el cónyuge débil económicamente puede reclamar hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Y se podrían extrañar, pues, ¿cómo? Siempre en las familias, oye, ¿te vas a casar? ¿Cómo te vas a casar? Pues por separación de bienes. Yo siempre les pregunto a mis alumnas en la universidad, ¿y por qué? Pues para proteger ¿qué? Lo que compras, lo que adquieren dentro del matrimonio, no proteges nada, es de los dos. Porque los dos tienen la obligación de aportar para el bien común y se convierte, obviamente, en una copropiedad. ¿De acuerdo? O en de los dos, porque realmente es una copropiedad. Bien, llegamos a la primera mitad de nuestra plática y es necesario que ustedes conozcan todos y cada uno de los programas y todos y cada uno de los beneficios que tienen en IMEFI TV, como son cursos, como son conferencias, como son pláticas, que como estas son sin costo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? IMEFI te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, archivo de comercio exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría y quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar a ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, defensa fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. IMEFI te invita a formar parte de su curso Bases para elaborar una nómina. En este curso comprenderás la configuración del sistema de nóminas, ya que ahora ya se hacen cruces de información con diferentes autoridades. Realiza adecuadamente el timbrado de los comprobantes fiscales digitales y evítate requerimientos. Aprenderás temas como CFDI de nómina, aspectos a considerar al elaborar la nómina, comprobantes fiscales digitales versión 1.2, consecuencias por generar erróneamente los comprobantes digitales, entre otros temas. No te quedes fuera, capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI.
Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bien, pues ya regresamos de nuestro corte y lo último que platicamos fue esto de los bienes dentro del matrimonio. Todo lo que tiene, obviamente, un principio, tiene un fin. Y siempre debemos de pensar cuando compramos algo en copropiedad o compramos algo en común dentro del matrimonio, ya sea por sociedad conyugal o por separación de bienes, pues tiene un fin. Y el fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando liquidemos el matrimonio? ¿Qué pasa cuando dentro del matrimonio adquirimos bienes en forma diferente a nuestro contrato inicial de que efectuamos en el matrimonio? ¿Qué pasa después? Bueno, primero tenemos que el Código Civil nos marca que son propios de cada cónyuge los bienes que se adquieren antes del matrimonio por donación, por herencia, o sea, son propios míos, no son por don de la fortuna. Si yo compro el me late o el me urge ya ahorita, me saco un premio y salió de mi cuenta personal, que es donde me depositan mi salario o mis honorarios, ese premio es mío, no de mi esposa. Aún me haya yo casado por sociedad conyugal. Ese es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, separar perfectamente. Si yo tengo un derecho antes, ya sea que adquiera algo por prescripción o lo esté pagando, como lo comentamos, sigue siendo mío si yo demuestro que sigo pagando ese bien. No que me ayudan a pagarlo, porque entonces empezamos a tener los problemas de que va a existir una copropiedad de ese bien adquirido antes del matrimonio. ¿De acuerdo? Es importante tenerlo en mente. Entonces, eso de que si te casas con este fulano que nada más se va a casar por ti, por tu dinero, le dices, ay, mira papá o mira familia. Primero, léete por ahí, creo que es el artículo 185, quintus, uno que es por ahí quintus, del Código Civil, para que sepas cuáles son propios de cada cónyuge. Los bienes personales, por supuesto, si yo me divorcio, pues me voy a llevar mis bienes personales. ¿De acuerdo? Los bienes necesarios que yo tengo para subsistir también. Yo tengo un taxi, que compré ese taxi con mi dinero, aunque estamos casados por sociedad conyugal, pero de eso vivo, pues ni modo que el carro se divide entre dos, eso no es cierto. Es cuestión de leerlo, claro. Por favor, y muy importante, si ustedes se van a casar, de una vez deben de pensar, ¿qué pasa si nos divorciamos? De una vez, lo pueden poner en capitulaciones, sí, pueden hacer un contrato de eso, sí. Sabes que nos vamos a casar y si adquirimos un bien y nos llegamos a divorciar, el bien lo vamos a poner a nombre de nuestros hijos. Ya, se acabó el problema. Nada que es tuyo y mío, porque es una, vamos a decir que es una donación suspensiva. La donación es pura, absoluta y condicional. Esta va a ser condicional. La condición es que nos separemos y automáticamente esos bienes pasan como donación a nuestros hijos. Y nos evitamos de pleitos, de que quién es esto, de quién es lo otro.
que aparte son muy tortuosos, muy molestos, muy graves. Hay que evitarlo, ¿eh? Hay que evitarlo hasta donde sea posible. Entonces, si tenemos claro cuáles son nuestros bienes, pues no tenemos problemas. Quiero decirles que puede existir la sociedad conyugal y la separación de bienes claramente establecida durante el matrimonio. Por ejemplo, mi esposa trabaja, yo trabajo y vamos a adquirir un bien. Y dice mi esposa, estamos casados por sociedad conyugal. Y dice mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero mi departamento, yo quiero mi casa, mi amor, pero si aquí tienes esta casa, sí, pero es tuya y de tus hijos. Yo quiero tener algo mío. Estamos casados por sociedad conyugal. Bueno, al momento de adquirir la casa, y vamos a suponer que la señora hace todo lo necesario para poder hacerlo y tiene ya el dinero del enganche, ya sacó el crédito, se presenta uno al momento del notario y dice el notario, a ver, que pase el comprador. El comprador es fulanita de tal, casada por sociedad conyugal en el régimen mancomunado con el señor fulano de tal. Bueno, eso es suficiente para que en ese momento sea de los dos, porque todo lo que se adquiere durante el matrimonio es de los dos. Y todo lo que se enajena después del matrimonio, se enajenan los dos. O en la liquidación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienes que hacer para que no haya problemas? Decirle a tu cónyuge, aquí está mi parte, paga el adeudo de mi parte y ya, porque de todas maneras es de los dos. Ese es algo muy claro que hay que hacer y meditar por lo siguiente, porque normalmente te casas, como te cases y el primer bien que compras, si no lo pones a nombre de la señora, no te lo vas a acabar el resto de tu vida. Y las demás vidas si las tuvieras, ¿eh? Si lo pones a tu nombre, todo el mundo va a decir que eres un desgraciado. Si lo pones a nombre de ella, va a decir que es correcto. Y aparte se va a enojar. ¿Cómo es posible que te vaya a dejar a de la desventura? No, no. O inclusive que ya tengan hijos. ¿Qué pasa si se compra otro bien? Los dos trabajan, los dos son productivos, los dos tienen la capacidad de adquirir en la medida o con la cantidad que quieran, ¿eh? No importa aquí. Y entonces, si se compra otro bien, si cada uno tiene capital de su trabajo, independientemente de lo que se aporta en casa, y se compra el bien a nombre de fulano y de sutana, automáticamente dentro de la sociedad conyugal existe una separación de bienes. Esa separación de bienes es que yo tengo la mitad, mi cónyuge tiene la mitad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de mi mitad es de ella y la mitad de su mitad es mía, porque se entrelazan, pero hay una perfecta división. ¿Qué es lo que viene a beneficiar esa situación? Primero, que sigue el matrimonio por sociedad conyugal, pero que hay bienes que se adquieren o que se adquirieron en copropiedad. Lo mismo pasa en separación de bienes y los regalos vienen a nombre de los dos, son de los dos. Lo mismo viene si se van a casar por sociedad conyugal y los regalos vienen a nombre de uno y de otro, como son antes de la firma del matrimonio. Bueno, pues es de cada uno los bienes adquiridos antes del matrimonio, por cualquier medio, por cualquier medio.
Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa forma de adquirir y esa forma de ser, ¿qué es lo que va a pasar en el caso de que yo muera o mi esposa muera? Ella tiene su mitad, está a nombre de ella, ella puede heredar, porque también si ella hereda la casa que está a nombre de mía o a nombre de ella o a nombre de los dos en sociedad conyugal, pues la casa es de los dos. Eso es muy común, sobre todo hay mucha gente, abuelos y padres que están casados por sociedad conyugal, fallecen y antes de fallecer pues tienen que heredarse uno al otro o heredar a quien ellos quieran para que sea claro, porque si no, la adjudicación de ese 50% pues cuesta dinero, ¿no? Aquí, en el caso del que les estoy platicando, bueno, pues no tenemos problema de que cada uno pueda heredar su mitad sin que se meta en la otra mitad del cónyuge, y entonces el cónyuge supérstite va a ser copropietario con los herederos del cónyuge difunto o el de cuyos, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, ¿eh? Y sin tantos gastos notariales, yo me quedo con mis bienes, los herederos tienen que hacer el cambio de ese 50% y pagar los derechos del 50%. No tendríamos que pagar los derechos de ese 100 para dividirlo en dos, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de empezar a manejar eso en forma adecuada dentro de lo que es la adquisición de bienes, que es el tema que nos está ocupando el día de hoy, de cómo adquirir los bienes en copropiedad o en sociedad conyugal. ¿Qué es algo muy parecido a estos dos? Primero, la sucesión testamentaria, que es el otro punto. Cuando se adquieren bienes en forma sucesión testamentaria universal, que se le llama, es todo para todos en partes iguales, ya. ¿Qué pasa? Pues es una copropiedad. Si se separa un bien en legado, ese es en forma personal, individual, del legatario, ¿de acuerdo? Ya que se le legó ese bien. Y las deudas del difunto, que no se extinguen con la muerte, todas y cada una, ¿eh? Hay algunas que no se extinguen, ahorita te las comento. Cuando se adquiere por sucesión testamentaria, probablemente hay algunas cargas que cumplir, y bueno, pues esas cargas que cumplir pues las tiene que pagar cada uno, ¿de acuerdo? Para que pasen a mi nombre. Si hay que pagar algún derecho, bueno, pues se tiene que pagar y se acabó. ¿De acuerdo? Es importante tener eso. Cuando al momento de la sucesión del matrimonio y que venga la herencia, todo lo que se adquiere en la herencia tampoco entra cuando estás casado por sociedad conyugal. Repito, no entra los bienes de la herencia, la donación, la sucesión, sí, no entra. Y los dones de la fortuna, no entra ninguno de esos. ¿De acuerdo? Tiene que ser eso claro, aunque algunos notarios en el interior de la República no estén muy de acuerdo. Tendríamos que ver primero en qué estado de la República se casaron, en cuál, para ver qué pasa con los bienes. Lo que les digo que sí, en el federal y en el Distrito Federal, pues es lo mismo, son bienes propios de cada cónyuge, en lo que ya les expliqué a ustedes. Entonces ahí no tenemos ningún problema ni ningún conflicto. Así es que espero que esté perfectamente claro.
Entonces, la sucesión testamentaria universal llega a ser una copropiedad. Esa copropiedad nada más es para los herederos, independientemente que sean familiares o no. Ya tendremos una plática o varias pláticas de sucesión testamentaria con relación a todo esto que estamos platicando para poder aclarar, y es importante hacer un testamento. Ya platicaremos, porque si no se arma un relajo y cuesta mucho dinero resolverlo, ¿eh? Así es que no peleemos antes, mejor tratemos de arreglar las cosas de la mejor manera. Bien, entonces, ya tenemos la sucesión testamentaria, perdón. Una disculpa, mis famosos excesos de ácaros. Entonces, si ya abarcamos lo de la herencia, de la copropiedad, cuando se haga la adjudicación de los bienes, pues se adjudica a los herederos. Si una casa, una propiedad, se heredó a los hijos, pues es de los hijos. Al momento de la adjudicación, en ese momento se les adjudica a todos si nace la copropiedad. Entonces, como ven ustedes, el bien patrimonial de la adquisición de bienes de las personas físicas, pues es muy importante. Recordemos que el que recibe la sucesión testamentaria, con el simple hecho de estar en el seno materno, ya es persona física sujeta a derechos y obligaciones, al derecho de ser heredero y a la obligación de pagar las contribuciones o los impuestos que de él emanen, ya sea no tanto de la sucesión como tal, porque no puede haber ninguna adjudicación, pero sí de los productos que generan esa herencia. Entonces, la importancia que se tiene de que sepamos perfectamente el origen de ese dinero, el origen de esa adquisición de la persona física, es importante porque son efectos fiscales diferentes y tenemos que buscar y tener claro el origen, y perfectamente claro, porque todo lo que empieza tiene un fin, y si ese fin es la enajenación, o si ese fin es un derecho, o si ese fin es la adquisición de un seguro, por ejemplo, bueno, pues esos son ingresos que, dependiendo de cómo se reciben un origen, van a hacer que causen un impuesto, que no causen un impuesto, que te dé la posibilidad de discrepancia fiscal o no te dé la posibilidad de discrepancia fiscal, que es al fin y al cabo lo que tratamos de proteger, en este caso nosotros como contadores, a los socios accionistas de las personas morales o al patrimonio familiar. Recordemos que de este conocimiento nos va a venir la importancia de ser unos buenos asesores o de no serlos. Primero, como profesional, y les quiero decir que como contador, porque el abogado difícilmente tiene el tiempo, salvo que sea familiar, de que se siente con ustedes y que les explique perfectamente bien. Entonces, es importante tenerlo. Déjenme ver, nos manda a saludar Daniel Márquez, Leal José desde Monterrey. Hola, ¿cómo estás, amigo José Leal? Qué bueno que estás con nosotros, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda al respecto, háganosla saber
aquí en nuestro chat. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de ese origen y de dónde viene y a dónde va, pues tenemos que pensar en el final. El final o la liquidación de ese patrimonio, de esos bienes, también puede o no causar impuesto. Recordemos que al transmitir la propiedad, estamos hablando para efectos fiscales de una enajenación en términos genéricos. ¿En qué consiste la enajenación en términos genéricos? La compraventa, la donación, la fusión, la sucesión testamentaria, principalmente. ¿De acuerdo? Y tenemos que saber quién va a vender, cómo sacar el costo para vender, para abatir o no la carga fiscal, porque todo lo que se adquiere se termina. Si es a un bien que se pierde durante el tiempo que el seguro paga, pues vamos a hablar la garantía de esa pérdida. Y bueno, si muere la persona, tenemos que ver a los herederos o legatarios de ese bien que van a recibir eso. La pregunta es, si lo recibe porque ese bien estaba dentro de una empresa, pues la empresa lo recibe. Si es persona física, bueno, los herederos que heredaron esa actividad son. De honorarios no, porque de honorarios es personalísimo y de salarios es personalísimo. Se va a los herederos totalmente. O sea, si es para resarcirse de una pérdida, ¿qué ingreso se tiene? Pues para mi punto de vista no se tiene ningún ingreso. Si hablamos de IVA, pues no está ninguno de los objetos del IVA. Si hablamos del impuesto sobre la renta, tampoco, salvo que esté dentro de una actividad empresarial o profesional, o de un inmueble, por ejemplo. Entonces, quien lo recibe es simplemente dar cumplimiento a una de las cláusulas de un contrato. ¿De acuerdo? Bueno, esto es obviamente inexorable y todo tiene un principio y también tiene un fin. Tenemos, no se vayan, tenemos otro programa que es debate fiscal, que tenemos una cosa muy importante de eso del pago por cuenta de terceros y todo lo que va alrededor de eso dentro del punto de vista legal y fiscal. Su servidor, obviamente, José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Ahí tienen ustedes mis datos. Pues obviamente les agradece a ustedes todo. Muchas gracias por estar conectado en su programa. Gracias a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería. A nuestro equipo de producción, Luis Valiente, y a sus ángeles, como si fueran los ángeles de Rocky, Fernanda López Corona y Adriana López Barrios. También gracias a nuestro equipo de mercadotecnia comandado por Meli Bastida. Su servidor y amigo José de Jesús Millarufe se despide de ustedes. Obviamente aquí están mis datos para cualquier situación. No sin antes decirle que bueno, espero que me acompañen dentro de 8 días para que nos vuelva a tocar juntos. Este es su programa Fiscal a Fondo.